Bueno, ZBrush, hoy le toca a las referencias, así que bueno, vamos a hablar un poquito de ello y vamos a hablar también de cómo desactivar las líneas de proyección, ¿sí? Bueno, primero vamos a ir a Draw, con el piso activado, cliqueo y vamos a ingresar la primera imagen de referencia. Vamos a ir a From y le vamos a dar a Mapa 1. Le damos a importar. Yo la tengo ya en el escritorio. Le doy cliquear y le doy abrir. Bien, acá tenemos la imagen. Ahora lo que vamos a hacer es centrarla y recortarla. Vamos también a ir a Draw. Vamos a ir a la parte de ajustes. Y solamente cliqueando acá en el borde, ya podemos recortarla. Yo la voy a recortar de este otro lado. Le voy a dar ahí y le voy a dar OK. Automáticamente se nos va a centrar, pero en el caso de que queramos modificarlo, volvemos a Draw y le damos a horizontal acá. Este valor tenemos que modificar y ahí lo vamos moviendo y buscamos centrar. Perfecto. Ahora tenemos la primera imagen, vamos por la segunda imagen que vendría a ser la imagen del costado. Regresamos a Draw y le vamos a dar a la opción de Left. También le damos a Mapa 1, le damos importar y cargamos nuestra segunda imagen de referencia. Le damos a abrir y ahí la tenemos. Vamos a hacer lo mismo, vamos a ir a Draw, vamos primero a recortarla y después la centramos. Vamos a ir a ajustar y queremos la del costado, así que ahí y le damos OK. Esta ya prácticamente quedó bien ajustada, así que tenemos la imagen frontal y después tenemos la imagen del costado. Ahí ya podríamos empezar a buscar forma. A mí me gusta usar este tipo de referencias básicamente para eso, para buscar forma. Bien, ahora vamos a hablar de las líneas de proyección, cómo desactivarlas. ¿Ves? Es bastante fácil, así que vamos a ello. Vamos a ir también a Draw y vamos a desactivar esta opción que dice acá, Beeline. Vamos a ir a Front y también desactivamos esa opción de acá. Y ahí ya quedarían desactivadas las líneas de proyección, que en realidad es bastante molesto, por eso la gran mayoría de la gente busca desactivarlas. Así que bueno, sería eso por ahí. Yo en realidad, en cuanto a referencias, creo que esta es la más cómoda. Tienen otras opciones, por ejemplo está este botoncito de acá, que si tú te colocas una imagen de referencia atrás, vamos a desactivar el piso, puedes usarla también como referencia y modelar. Lo que tiene esto es que cada vez que tú salgas del canvas se te va a desactivar. ¿Ok? Yo creo que lo más cómodo y lo que normalmente veo que usa más la gente es este tipo de referencia para buscar formas. Y lo segundo que recomiendo es, yo me abro el PureRef. Me lo traigo acá. Y una vez que ya busqué formas, que necesito empezar a... Me traigo mi imagen de referencia y me la dejo ahí. Aparte te puedes traer varias imágenes, puedes acercar, en algún momento si te molesta lo podés correr. Así que creo que son las dos opciones más usadas. Y bueno, se las quería traer. Si quieren que haga un video de cómo usar el PureRef, bueno, me comentan y hacemos un video de
de cómo utilizarlo. Bueno, espero que el video haya sido de ayuda. Si es así, recuerden, bueno, darle un me gusta, comentar y bueno, por supuesto, suscribirse al canal que me ayudan un montón, ¿sí? Bueno, nos vemos en el próximo video.